Los seguidores habituales del canal sabrán que ya hemos hablado de los pobres desempeños de muchos países en la Primera Guerra Mundial. Hicimos un video sobre Rusia, cómo estuvo marcada por la falta de equipo y la inestabilidad política que finalmente llevaría a la revolución. Otro ejemplo fue Austria-Hungría, que luchaba con profundas divisiones internas y numerosas minorías étnicas, que en muchos casos no eran muy leales al gobierno. También estaba Italia, con sus incompetentes altos mandos. Los italianos intentaron invadir Austria-Hungría 11 veces y en cada intento perdieron decenas de miles de hombres y apenas lograron avanzar unos pocos kilómetros. Aunque son varias las naciones que fueron bastante pobres durante la guerra, hubo un país que, en mi opinión personal, destacó por encima de todos y por mucho: Alemania. Cuando empezó la Primera Guerra Mundial, en realidad no debería haber sido algo tan reñido. Después de todo, de un lado estaban Francia, Gran Bretaña y Rusia, que entre los tres sumaban unos 250 millones de habitantes, y entre ellos pudieron movilizar alrededor de 10 millones de soldados. Del otro lado estaban Alemania, Austria-Hungría y el Imperio Otomano, con una población conjunta de solo unos 150 millones y capaces de reunir apenas 6 millones de tropas. En total, Alemania y sus aliados estaban superados casi 2-1, tanto en población como en número de soldados, y aún así lograron resistir más de 4 años en guerra. Pero es más, no solo resistieron, en realidad en algunos momentos estuvieron bastante cerca de ganar, e incluso consiguieron forzar el colapso de Rusia. En mi opinión, casi todo el mérito de esa hazaña extraordinaria corresponde a los alemanes, ya que tanto Austria-Hungría como el Imperio Otomano tuvieron un desempeño extremadamente pobre. Esto obligó a Alemania a cargar prácticamente con todo el peso de la guerra. Y sí que lo hicieron. Vengas de donde vengas, uno tiene que reconocer que algunas de sus proezas son realmente impresionantes. Por ejemplo, justo al inicio de la guerra, cuando Rusia invadió desde el este, la frontera con Rusia no estaba muy lejos de Berlín, así que los rusos planearon avanzar y tratar de tomar la capital alemana. Los alemanes tenían que detener la invasión, pero había un problema. La mayor parte de sus fuerzas había sido enviada a Francia, en el oeste, así que solo contaban con un número reducido de hombres para poder resistir esta invasión. Unos 250.000 hombres alemanes iban a tener que frenar un ejército ruso, que era el doble de grande. Sin embargo, los números no lo son todo. Los alemanes se enfrentaron primero con la mitad de las fuerzas rusas en la batalla de Tannenberg. En lugar de simplemente detenerlos, los alemanes lograron aniquilarlos por completo. Por cada soldado alemán perdido, los rusos tuvieron casi 10, entre muertos, heridos o prisioneros. La derrota fue tan total y humillante que el propio general ruso se quitó la vida antes que vivir con la vergüenza. Pero los alemanes no tuvieron descanso. Inmediatamente tuvieron que enfrentarse al resto del ejército ruso que venía desde el este, y esa batalla fue igual de decisiva. Una vez más, los rusos perdieron 10 hombres por cada alemán caído. Un desempeño realmente impresionante. Yo considero que probablemente esa fue la mayor hazaña de los alemanes en toda la guerra, aunque claro, no fue la única. Otro ejemplo es su ofensiva de primavera en Francia de 1918. Para entonces, la lucha en el frente occidental había estado estancada por 3 años y medio, sin que nadie lograra romper el equilibrio de la guerra de trincheras. Pero los estadounidenses acababan de entrar en el conflicto, y mientras más tiempo pasara, menos probabilidad tenía Alemania de ganar. Por eso, los alemanes tenían que intentar una victoria rápida, y de hecho estuvieron sorprendentemente cerca. Los alemanes lanzaron una gran ofensiva, y con nuevas tácticas avanzaron muchísimo, llegando casi hasta la mitad del camino hacia París. Al final, el impulso se frenó porque los alemanes se quedaron sin hombres y sin suministros para mantener la ofensiva, algo de esperar después de una guerra tan larga. Aún así, hay que reconocer la hazaña que lograron. En ese momento, Alemania estaba desesperada, con escasez de prácticamente todo, y aún así, fueron ellos los primeros en romper de verdad el estancamiento de la guerra de trincheras. Ambos bandos lo habían estado intentando durante años, pero fueron los alemanes quienes lo consiguieron primero. Entonces, ¿cómo podemos explicar el desempeño tan impresionante del ejército alemán? ¿Cómo lograron enfrentarse prácticamente a toda Europa y estar tan cerca de ganar? En este video voy a responder todas esas preguntas, pero primero hagamos un repaso general de lo que ocurrió. Acompáñame a ver la historia de Alemania en la Primera Guerra Mundial. En junio de 1914, Europa estaba en paz, y la guerra no parecía estar en el horizonte. Sin embargo, había tensiones entre varios países.
Particularmente fuertes eran las tensiones entre Austria y Serbia, que tenían reclamos opuestos sobre tierras en los Balcanes. En Serbia había un fuerte movimiento nacionalista que quería una Serbia más grande, que incluyera a todos los serbios étnicos de la región. Por el otro lado, el Imperio Austrohúngaro para ese momento estaba muy debilitado y francamente apenas lograba mantenerse unido. Muchos pensaban que podía desmoronarse en cualquier momento, y si eso pasaba, Serbia quería estar lista para quedarse con la mayor cantidad de territorio posible. Sumado a esto, Serbia seguía muy resentida por algo que Austria había hecho 6 años antes. Austria había estado administrando Bosnia, que en teoría seguía siendo parte del débil Imperio Otomano. Pero en 1908 el mundo quedó sorprendido cuando Austria-Hungría anexó Bosnia, incorporándola a su imperio. Serbia quedó furiosa con aquello y algunos nacionalistas serbios incluso pidieron la guerra en ese momento. Las tensiones continuaron, pero Europa logró sostener la calma, al menos por el momento. Sin embargo, luego ocurrió el asesinato. El 28 de junio de 1914, en Bosnia, un nacionalista serbio asesinó al heredero del Imperio Austrohúngaro. Austria-Hungría, por supuesto, quedó indignada con el asesinato de su heredero, pero no estaba segura de cómo responder. ¿Debía ir a la guerra con Serbia? Y si no, ¿qué debía hacer? Alemania en ese momento era aliada de Austria y le prometió apoyo sin importar la decisión. Mientras tanto, Rusia estaba aliada con Serbia y prometió defenderla si Austria le declaraba la guerra. Al final, Austria decidió enviarle un ultimátum a Serbia. Serbia debía aceptar varias exigencias humillantes o sería invadida. El 23 de julio, casi 4 semanas después del asesinato, se envió dicho ultimátum. Serbia aceptó algunas de las condiciones del ultimátum, sin embargo, no todas, así que por esto, 5 días después, Austria-Hungría le declaró la guerra a Serbia. Al día siguiente, comenzó a bombardear la capital serbia. Al mismo tiempo, Rusia, temiendo un ataque tanto de Austria como de Alemania, empezó a preparar su ejército. Ese proceso, conocido como movilización, fue visto como una enorme provocación por Alemania. Así que Alemania, temiendo un ataque ruso, lanzó su propio ultimátum, exigiendo que Rusia detuviera la movilización. Rusia se negó, y en consecuencia, Alemania le declaró la guerra a Rusia. Rusia y Alemania ahora estaban en guerra, y eso abrió una pregunta crucial. ¿Qué iba a hacer Francia? Francia era aliada de Rusia, y legalmente estaba obligada a declararle la guerra a Alemania. Sin embargo, existía la posibilidad de que se mantuviera neutral. Eso era algo que Alemania necesitaba saber cuanto antes, ya que después de todo, el mayor temor de los alemanes era tener que luchar en 2 frentes al mismo tiempo, contra Francia y Rusia. No hay que ser un genio militar para saber que una guerra de 2 frentes no le conviene a nadie. Si terminaban rodeados, había muchas probabilidades de que perdieran. Por supuesto, la preferencia de Alemania era que Francia permaneciera neutral, lo que le permitiría enfocarse en Rusia. Así que enviaron un ultimátum a Francia, exigiendo que no ayudara a los rusos. Francia lo rechazó, y así que 3 días después, Alemania le declaró la guerra. En ese punto, Alemania ya estaba en guerra con Francia y con Rusia, pero aún tenía un plan para evitar pelear en 2 frentes al mismo tiempo. Este era conocido como el Plan Schlieffen. La idea era invadir rápidamente Francia y sacarla de la guerra antes de que Rusia pudiera movilizar sus tropas. Sin embargo, existía un problema con este plan. La frontera entre Francia y Alemania estaba fuertemente fortificada, lo que inevitablemente iba a retrasar la invasión. Así que para eso, Alemania decidió pasar por Bélgica. Alemania envió un ultimátum exigiendo libre paso a sus tropas por el territorio belga, pero Bélgica lo rechazó. Ante esta negativa, Alemania declaró la guerra a Bélgica, y así la invasión comenzó. Sin embargo, había un detalle muy importante. Bélgica tenía una garantía de seguridad de Gran Bretaña, una de las potencias más fuertes del continente. Tras la entrada de las tropas alemanas en territorio belga, los británicos exigieron su retirada. Como los alemanes no hicieron caso, Gran Bretaña les declaró la guerra. Ese fue un desastre para Alemania, porque Gran Bretaña era un enemigo increíblemente poderoso. Sin embargo, todo valdría la pena si la invasión relámpago de Francia funcionaba. Al principio parecía que así sería. En menos de un mes, los alemanes estaban peligrosamente cerca de París, y parecía que ganarían la guerra rápidamente. Pero, en la batalla del Marne, a solo 60 kilómetros de la capital, 1 millón de soldados franceses lograron repeler el ataque alemán. El fracaso en la toma de París fue un desastre para Alemania, porque significaba que su plan de evitar la guerra en 2 frentes había fracasado. Alemania ahora tendría que pelear en el este y en el oeste, al mismo tiempo.
En los meses siguientes la lucha en Francia se estancó. Se convirtió en una brutal guerra de trincheras, con ambos bandos cavando posiciones para resistir. Mientras tanto, en el este, Rusia estaba lista para la guerra mucho antes de lo esperado. Dio el primer paso tratando de invadir y tomar la capital alemana, lo que forzaría su rendición. En agosto, los rusos entraron en Prusia Oriental. Lo que vino después fue el enorme éxito alemán del que hablé antes. Los alemanes aniquilaron a 2 ejércitos rusos, obligándolos a retroceder más allá de la frontera. Los rusos no lograron ningún avance y perdieron unos 250.000 hombres, mientras que los alemanes solo perdieron 40.000. En conjunto, para finales de 1914, Alemania estaba en una mejor posición que al inicio de la guerra. Habían repelido a los rusos en el este y ocupado amplios territorios ricos en recursos de Bélgica y Francia en el oeste. Pero, en el lado negativo, Alemania estaba librando la guerra en 2 frentes, justo lo que tanto había querido evitar. Sin embargo, no todo era malas noticias. Al año siguiente, Alemania pudo pasar a la ofensiva contra Rusia. En mayo, Alemania lanzó un gran ataque con apoyo austriaco y logró romper las líneas rusas. Los rusos tuvieron que retirarse muy lejos, cediendo gran parte de Europa Oriental. Este fue un gran éxito para los alemanes, aunque no bastó para sacar a Rusia de la guerra completamente. En el frente occidental, en Francia, la dura guerra de trincheras continuaba. Las condiciones eran horribles: frío extremo, barro, enfermedades y la amenaza constante de la artillería. Quedaba claro que sería una guerra de desgaste, que se decidiría por qué bando agotara antes a sus hombres y sus recursos. Este tipo de guerra no favorecía para nada a Alemania. Alemania tenía una población menor que sus enemigos y además estaba sufriendo un bloqueo naval británico que restringía gravemente sus importaciones, causando una escasez mucho más pronunciada dentro del país. Aunque el ejército alemán era el mejor de todos, en una guerra de desgaste podía sucumbir antes que sus rivales. Después de todo, no importa qué tan buenos sean tus soldados, si no tienen alimento, municiones y ropa, no pueden pelear. El año 1916 resultó moderadamente exitoso para Alemania. En febrero, Alemania lanzó un enorme ataque en Verdún, con la intención de desangrar a Francia. La idea era que Verdún tenía tal valor simbólico para los franceses que ellos destinarían un número irracional de hombres para defenderlo. Y aunque la batalla causó pérdidas terribles a los franceses, no logró una ruptura decisiva y agotó también los recursos alemanes. Fueron unos 400.000 bajas por el lado de los franceses frente a 350.000 para los alemanes. Ese mismo año, Alemania sufrió un ataque igual de enorme: la ofensiva del Somme. En esta ofensiva, las tropas alemanas resistieron y causaron más bajas a británicos y franceses de las que sufrieron ellas. Perdieron unos 440.000 hombres, mientras que Gran Bretaña y Francia perdieron más de 600.000. En el este, Alemania también obtuvo un éxito moderado. En agosto, Rumanía entró en la guerra contra Alemania, esperando aprovechar la debilidad de Austria-Hungría. Sin embargo, Alemania reaccionó rápido y con gran eficacia. Bajo el mando de generales competentes, un ejército conjunto germano-austrohúngaro aplastó a los rumanos en pocos meses. Así que para finales de 1916, gran parte de Rumanía estaba ocupada y sus campos petroleros y reservas de grano servían al esfuerzo de guerra alemán. Esto les dio un pequeño respiro. Esos recursos eran de vital importancia. Sin embargo, no todo eran buenas noticias. Rusia lanzó una gran ofensiva contra Austria-Hungría y en realidad estuvo muy cerca de sacarla de la guerra por completo. Con Austria-Hungría al borde del colapso, Alemania se vio obligada a enviar recursos y tropas que necesitaba desesperadamente en otros frentes. Además, la situación dentro de Alemania misma comenzaba a volverse más crítica. El bloqueo naval británico, sumado a una mala cosecha de patatas, provocó una grave escasez de alimentos. En la desesperación, el gobierno repartió nabos, un vegetal normalmente usado para alimentar animales. La desnutrición se extendió, sobre todo en la clase trabajadora y los niños. Esto tuvo un impacto muy duro en la salud de la población. Trajo enfermedades como tuberculosis y raquitismo. La moral pública se desplomó. La gente estaba agotada, harta de la guerra interminable y del hambre que la acompañaba. A decir verdad, al inicio del conflicto había un fuerte entusiasmo patriótico, pero este se había desvanecido de manera considerable. Para 1917 la moral civil estaba en su punto más bajo, y la paciencia de la población con la guerra se estaba agotando completamente. Estallaron huelgas y protestas en varias ciudades alemanas. En abril, más de 200.000 trabajadores abandonaron sus puestos solo en Berlín, exigiendo paz, mejores salarios y comida. El gobierno reprimió con dureza,
pero no logró contener del todo la crisis. Viendo que la guerra no iba a su favor, los alemanes decidieron hacer una apuesta desesperada para romper el estancamiento. Ellos optaron por usar sus submarinos para atacar barcos civiles en el Atlántico. La esperanza era que eso obligara a Gran Bretaña a rendirse por hambre. Sin embargo, la política tenía un enorme inconveniente. Hundir barcos civiles significaba inevitablemente matar estadounidenses, lo que podía provocar la entrada de Estados Unidos en la guerra. Los líderes militares alemanes eran conscientes de este riesgo, pero pensaban que Gran Bretaña ya estaba al borde del colapso y que podrían ganar antes de que Estados Unidos interviniera. Sin embargo, esta jugada salió desastrosamente mal. En solo 2 meses, los submarinos alemanes habían hundido 10 barcos estadounidenses y matado al menos a 24 ciudadanos norteamericanos. Como consecuencia de esto, en abril de 1917, Estados Unidos declaró la guerra a Alemania. Está de más decir que esto fue una catástrofe para los alemanes. Estados Unidos no era un país cualquiera, era la nación más rica y más poderosa en el tema industrial. Así que muy pronto comenzaron a llegar tropas estadounidenses a Francia. Sin embargo, había una buena noticia para los alemanes. No todo era malo. En el este, en Rusia, una revolución había derrocado al zar, sumiendo al ejército en el caos. Para finales del año, los bolcheviques tomaron el poder y prometieron sacar a Rusia de la guerra. Eso podía cambiarlo todo. Una enorme cantidad de tropas alemanas quedarían libres para luchar en Francia. Tal vez esas tropas podrían cambiar el rumbo de la guerra. Sin embargo, los líderes alemanes se excedieron. Con Rusia derrotada, ellos intentaron controlar gran parte de Europa Oriental, incluyendo los países bálticos, Bielorrusia y Ucrania. Su plan era convertir esos territorios en estados títeres bajo el control de Berlín. Como era de esperar, las poblaciones locales no aceptaron eso en absoluto. Hubo resistencia generalizada, disturbios e inestabilidad. Eso obligó a los alemanes a dejar 1 millón de soldados allí para vigilar sus nuevos estados satélite. Esos hombres eran desesperadamente necesarios en Francia, donde la situación empeoraba cada día. Las tropas estadounidenses estaban llegando en masa, y pronto serían muchas más de lo que Alemania podría enfrentar. Con esta situación, Alemania debía jugar su carta final. En un último intento desesperado por ganar la guerra, Alemania lanzó una gran ofensiva en marzo de 1918. Al principio fue un éxito increíble, y llegaron incluso a colocarse al alcance de artillería de París. Fue de lejos el mayor avance de cualquiera de los bandos en años. Pero esas victorias costaron demasiado, y Alemania no pudo sostener la ofensiva. Simplemente no tenía suficientes hombres ni suministros. En las semanas siguientes, la marea comenzó a cambiar. Apoyados por un gran número de tropas estadounidenses, los aliados lanzaron una contraofensiva masiva. Fue la llamada Ofensiva de los 100 días, que destrozó las líneas alemanas y las puso en retirada total. Para empeorar aún más las cosas, los aliados de Alemania empezaban a derrumbarse uno por uno. Bulgaria firmó un armisticio en septiembre. El Imperio Otomano lo hizo en octubre. Luego, a inicios de noviembre, Austria-Hungría, el aliado más cercano de Alemania, también se rindió. Alemania quedaba completamente sola. En casa, la situación era catastrófica. Por el bloqueo británico, la población se estaba muriendo de hambre. Finalmente, a finales de octubre, la Marina alemana recibió la orden de realizar un ataque suicida contra los británicos en el Mar del Norte. Los marineros alemanes se negaron, se amotinaron y su desafío desató una revolución a nivel nacional. Los soldados se rehusaban a pelear y los trabajadores se iban a la huelga. A principios de noviembre, las ciudades estaban en abierta rebelión. El 9 de noviembre, el Kaiser Guillermo II abdicó y huyó a los Países Bajos. 2 días después, el 11 de noviembre de 1918, Alemania finalmente firmó un armisticio. La guerra había terminado. Así que, eso fue lo que pasó. Los alemanes tuvieron un desempeño excepcional, y aunque perdieron, fue algo bastante cerrado en realidad. Entonces, ¿cómo explicarlo? ¿Qué hizo Alemania tan efectiva? Pues una gran parte de la respuesta es que antes de la Primera Guerra Mundial, Alemania se tomaba la guerra y los asuntos militares extremadamente en serio. El ejército era la institución más importante, y toda la sociedad alemana giraba en torno a la capacidad de luchar. A decir verdad, existe una gran frase que resume bien cuán central era lo militar en Alemania. Lo dijo el estadista francés Mirabeau en el siglo XVIII, refiriéndose a Prusia, la provincia alemana que luego lideraría la unificación del país. Supuestamente Mirabeau dijo lo siguiente: Prusia no era un país con un ejército,
sino un ejército con un país. Y en 1914, en vísperas de la guerra, eso seguía siendo verdad. Alemania estaba increíblemente preparada. Toda su sociedad giraba en torno a la guerra. Un buen ejemplo es que Alemania tenía la estructura de mando más desarrollada y sofisticada de cualquier nación de la época. Estoy hablando en particular de una institución crucial. Me refiero al Gran Estado Mayor alemán. Este era el cerebro detrás de la máquina de guerra alemana. Claro que otros países también tenían un Estado Mayor, pero ninguno era tan avanzado y francamente tan despiadadamente meritocrático como el alemán. Sus oficiales eran seleccionados a través de un proceso riguroso de exámenes y ascensos por mérito, lo que aseguraba que estuviera compuesto solo por los hombres más inteligentes y de mente estratégica. Apenas un 1 o 2% de los oficiales lograba superar la selección y la formación. Esto garantizaba que las decisiones las tomaran los hombres más capaces e inteligentes que formaban parte de la fuerza. Estos oficiales se educaban en las ideas del famoso pensador militar prusiano Karl von Clausewitz. También pasaban mucho tiempo elaborando planes de guerra, desde calendarios de movilización para desplegar millones de soldados rápidamente, hasta planes como el Plan Schlieffen, el que mencionamos previamente, diseñado para evitar pelear contra Francia y Rusia al mismo tiempo. Todo esto formaba parte de la cultura militar de Alemania. El Gran Estado Mayor alemán tenía diferencias clave con los de otros países. Su énfasis en la meritocracia era realmente único. Por ejemplo, en el ejército francés existía un sesgo antiintelectual, donde la inteligencia se valoraba mucho menos que el coraje de batallar. Los estados mayores de otros países, como los de Rusia y Austria-Hungría, estaban aún más lejos de ser meritocráticos. Allí, el nacimiento noble era mucho más importante que la competencia para ascender, y además estaban plagados de política cortesana e interferencia de los gobernantes. El Estado Mayor alemán, en cambio, era bastante independiente de la política y respondía solo al rey. Eso significaba que los políticos civiles no podían influir en él para impulsar su propia agenda. Una gran ventaja de esta ética meritocrática fue que incluso los oficiales de menor rango eran extremadamente competentes. Eso permitió un mando mucho más descentralizado. Los oficiales tenían mucho más poder de decisión en el campo de batalla. Los altos mandos fijaban objetivos, sí, pero eran los subordinados los que tenían la libertad para decidir cómo ejecutarlos. Por supuesto, esto agilizaba muchísimo el movimiento de las tropas en el campo de batalla. Tomar iniciativa no solo estaba permitido, sino que era alentado. De hecho, el manual táctico alemán incluía el siguiente pasaje. Nunca se aprovechará una situación favorable si los comandantes esperan órdenes. El más alto comandante y el soldado más joven deben ser siempre conscientes de que la omisión y la inactividad son peores que recurrir a un método equivocado. En palabras más sencillas, para los alemanes lo más importante en el campo de batalla era reaccionar y hacer algo. Exactamente cómo reaccionar el oficial era algo secundario. Si sigues este canal, ya sabrás que esa doctrina era bastante única en los alemanes. Ya hemos hablado de otras naciones que tenían un mando mucho más centralizado, donde las decisiones solo se tomaban desde arriba. Un claro ejemplo de esto era Italia. Por supuesto, con el tiempo, los aliados aprendieron a dar poder a rangos más bajos también, pero los alemanes estaban muy por delante. La obsesión alemana con la guerra también significaba que se aseguraban de tener siempre hombres bien entrenados. En ese tiempo, todas las naciones de Europa querían tener los ejércitos más grandes posibles, pero claro, simplemente no podían costear millones de soldados profesionales que no hicieran otra cosa. El compromiso al que todas llegaron fue mantener un ejército profesional relativamente pequeño de soldados a tiempo completo, que en caso de guerra sería respaldado por una enorme cantidad de reservistas. En la mayoría de los países había varias veces más reservistas que soldados profesionales. Por ejemplo, Francia tenía unos 800.000 soldados profesionales, pero casi 3 millones de reservistas. Rusia tendría alrededor de 1.3 millones de soldados profesionales y unos 4 millones y medio reservistas. Y como la Primera Guerra Mundial resultó ser un conflicto tan enorme, los reservistas terminaron siendo cruciales para el esfuerzo de guerra de cada nación. Los alemanes no tenían el mayor número de reservistas. De hecho, tenían muchos menos que Rusia, por ejemplo. Sin embargo, sus reservistas tenían ventajas decisivas. Una de ellas era que estaban mejor entrenados. Alemania invertía mucho en grandes campos de entrenamiento, lo que les permitía preparar a sus reclutas de manera mucho más efectiva. Los líderes alemanes sabían muy bien que una guerra implicaría ejércitos masivos, armas de largo alcance y tácticas y maniobras a gran escala.
Eso significaba que necesitaban campos de entrenamiento grandes, donde pudieran practicar todo eso. Para 1912, Alemania tenía 26 áreas de entrenamiento enormes, de más de 5.000 hectáreas cada una. Eso equivale más o menos al tamaño de una ciudad de 50.000 habitantes. Estos centros gigantes permitían al ejército alemán simular situaciones de guerra realistas, muy distinto a otros países como Francia. Francia tenía solo 8 campos de entrenamiento, todos mucho más pequeños, y por eso practicaban muy poco las maniobras a gran escala. Otra gran ventaja alemana era que podía movilizar a sus reservistas y llevarlos al frente mucho más rápido que otras naciones. Los alemanes estaban tan obsesionados con la guerra que habían elaborado planes extremadamente detallados sobre cómo movilizar a sus fuerzas. Tan detallados que sabían exactamente qué unidades viajarían en qué vagones y a qué hora saldría cada tren. Los horarios de movilización del ejército estaban coordinados con los horarios ferroviarios, así que las tropas sabían con exactitud a qué hora debían presentarse. Además, los alemanes contaban con una red ferroviaria mucho mejor que la francesa, más vías y casi el doble de trenes. Todo eso hacía que la movilización alemana estuviera 1, 2 o 3 días por delante de la francesa. Puede que eso no te suene a mucho, pero era muy importante. Eso significaba que los franceses siempre estaban reaccionando a lo que hacían los alemanes, siempre estaban corriendo detrás de ellos. Y eso fue un gran problema, porque los alemanes no hicieron lo que los franceses habían previsto. El plan alemán, el famoso Plan Schlieffen, consistía básicamente en un gran ataque envolvente desde el flanco derecho. El plan francés, llamado Plan 17, asumía que Alemania atacaría directamente por la frontera compartida. Cuando Alemania no hizo eso, los franceses quedaron descolocados. Súmale a eso que la movilización alemana fue más rápida y empieza a quedar claro por qué los alemanes pudieron avanzar tan lejos en Francia, tan rápidamente. Yo considero que esa es una gran parte de la explicación de por qué toda la guerra en el frente occidental se libró en suelo francés. Como puedes ver, la sociedad tan militarizada de Alemania fue una gran parte de por qué le fue tan bien en la guerra, pero ciertamente no fue la única razón. Otro factor muy importante fue que innovaron constantemente durante todo el conflicto. Un buen ejemplo es cómo innovaron con la artillería. Los alemanes entendieron muy rápido que los morteros serían muy útiles en la guerra de trincheras. La característica clave de un mortero es que dispara los proyectiles en un ángulo alto. Eso permitía que las granadas pasaran por encima de las paredes de las trincheras y cayeran dentro de las posiciones enemigas. Otra gran ventaja era que eran más pequeños que otras piezas como obuses o cañones de campaña. Eso significaba que podían ser transportados por equipos de infantería, sin necesidad de caballos. Por poner un ejemplo, el mortero alemán más pequeño era el Minenwerfer, de 75.8 milímetros. Este iba sobre ruedas, pesaba solo 147 kilos y podía maniobrarse con una tripulación de tan solo 5 hombres. Los morteros tuvieron un impacto transformador en la guerra de trincheras y cambiaron por completo las tácticas de todo el mundo. Como podían moverse junto a la infantería, daban potencia de fuego inmediata en el momento y lugar necesario, para destruir alambradas o nidos de ametralladoras. Ahora bien, no es solo que los alemanes usaran morteros, otras potencias también lo hicieron, pero fueron ellos los primeros en comprender lo útiles que serían en la guerra de trincheras. Los alemanes los usaron intensamente desde el principio, mientras que británicos y franceses tardaron unos 2 años en emplearlos de la manera en que debían. Otra innovación alemana clave fue una nueva doctrina defensiva, llamada defensa elástica. La idea era que no hacía falta mantener una línea rígida a toda costa. Esa estrategia, la de resistir sin ceder terreno, ya había provocado pérdidas enormes en batallas anteriores, y aún así las líneas terminaban siendo vulneradas. Al darse cuenta de eso, los generales alemanes idearon la defensa elástica, una estrategia mucho más flexible, basada en la defensa en profundidad. En esencia, la línea alemana estaba formada por 3 zonas. Al frente había una delgada línea de avanzada, con pocas tropas, pensada más para retrasar y desorganizar al enemigo que para detenerlo. Detrás venía la línea principal de combate, donde estaba concentrada la mayor parte de la resistencia. Allí, a menudo había búnkeres de hormigón que podían cruzar fuego de ametralladoras. Finalmente, en la retaguardia, fuera del alcance de la artillería enemiga, estaba la tercera línea. Esa servía para albergar las fuerzas de contraataque en caso de que las 2 primeras fueran superadas. La idea central era clara: evitar tener demasiados hombres, demasiado cerca del frente, donde podían ser destruidos por artillería o ser rodeados.
Las tropas alemanas eran entrenadas para aceptar la pérdida temporal de las trincheras avanzadas, con la confianza de que rápidos y bien coordinados contraataques las recuperarían pronto. Quizás el mejor ejemplo de la efectividad de esta estrategia fue en la batalla de Arras en 1917. En esta batalla los británicos tenían más hombres, unas 23 divisiones contra 17 alemanas. Sin embargo, el sistema de defensa elástica logró frenar el ataque británico, y de hecho fueron los alemanes quienes infligieron muchas más bajas de las que sufrieron. Una última innovación alemana muy importante fue el desarrollo de lo que se conoció como tácticas de infiltración. En lugar de enviar a miles de hombres por tierra de nadie en grandes ataques frontales, los alemanes probaron con pequeños grupos de soldados de élite que se infiltraban en las trincheras enemigas. Allí causaban el mayor impacto y confusión posible. Estas unidades de élite estaban formadas por soldados altamente entrenados, llamados Stormtroopers. No iban armados con fusiles, sino con una gran variedad de armas de combate cercano, granadas, pistolas, incluso cuchillos. Y lo más importante, como el combate de infiltración era caótico y rápido, los Stormtroopers estaban entrenados para operar de manera casi automática. Eran muy efectivos y marcaron la diferencia en el campo de batalla. Para ver su impacto, veamos la batalla de Cambrai en 1917. En esta batalla los británicos lanzaron un ataque con más de 450 tanques y al principio tuvieron bastante éxito, penetrando hasta 7 kilómetros en las defensas alemanas. Pero los alemanes contraatacaron con sus Stormtroopers y resultó muy efectivo. Los alemanes lograron infiltrarse en las líneas británicas y sembrar el caos. Eso obligó a los británicos a cancelar el ataque de infantería que debía seguir al asalto de tanques. El resultado fue que perdieron todo el territorio ganado y un tercio de sus tanques. Otro gran ejemplo fueron las ofensivas alemanas de 1918. En ese momento, Alemania sabía que el tiempo jugaba en su contra y lanzó una última gran ofensiva para intentar sacar a Francia de la guerra. Al inicio fue muy exitosa y las tácticas de infiltración fueron una parte clave de esa victoria. Los Stormtroopers se infiltraron en el sistema de trincheras británico y desataron el caos. Divisiones enteras fueron flanqueadas y obligadas a retirarse o a rendirse. El grueso del ejército alemán avanzó detrás de ellos, aprovechando la confusión. Recordemos que para ese momento ninguno de los dos bandos había logrado hacer avances significativos en la guerra de trincheras, realmente estaban estancados en su posición. Sin embargo, los alemanes lograron avanzar unos 65 kilómetros, la mitad del camino a París. Esta hazaña fue en gran parte a las tácticas de infiltración. Yo diría que esas son las principales razones del buen desempeño alemán en la guerra, pero pienso que vale la pena mencionar unas cuantas razones más. Una es que comenzaron la guerra con más artillería. En particular, tenían ventaja en artillería pesada, como sus obuses de asedio de 420 milímetros, que eran apodados Gran Bertha. Eran armas diseñadas para destruir hormigón y dieron a Alemania una clara ventaja en las primeras batallas. Al inicio de la invasión de Bélgica, usaron esas enormes piezas para demoler los fuertes belgas en cuestión de días. Los aliados no tenían nada comparable, lo que puso a los alemanes por delante durante un buen tiempo. También es importante destacar que Alemania funcionó muy bien en el frente interno. Su economía de guerra se adaptó para resistir el bloqueo naval, que dificultaba importar cualquier cosa. Prácticamente todo, desde alimentos hasta municiones, tuvo que producirse en casa, y los alemanes lo hicieron muy bien con lo que tenían. Durante la mayor parte de la guerra, sus tropas tuvieron los suministros necesarios. La ciencia y la industria ayudaron a suplir carencias. Por ejemplo, los químicos alemanes desarrollaron el proceso Haber-Bosch para fabricar amoníaco, tanto para explosivos como para fertilizantes. Este proceso tuvo un impacto enorme. Gracias a él, los alemanes lograron compensar la falta de nitratos que anteriormente se conseguían por importación. Otra gran fortaleza alemana fue la logística, gracias a algo que ya hemos mencionado previamente en el video, su avanzada red ferroviaria. Esta red les permitió trasladar tropas rápidamente a donde más se necesitaban, sacando el máximo provecho de sus hombres. Por ejemplo, en el año 1914, tras repeler la invasión rusa en el este, los alemanes trasladaron divisiones enteras en tren al frente occidental con gran rapidez. Ningún otro país en la guerra pudo mover tantas tropas a otro lugar con tal velocidad. En resumen, hubo muchas razones por las que Alemania rindió tan bien en la Primera Guerra Mundial. Pero si tuviera que escoger una sola, definitivamente elegiría su avanzada estructura de mando. Realmente era muy superior. En particular, su sistema de selección de oficiales y comandantes implacablemente meritocrático.
Eso significaba que desde los generales hasta los oficiales de menor rango, los mandos alemanes eran simplemente más inteligentes. Hablamos de hombres con un coeficiente intelectual superior al promedio. Valorar tanto la inteligencia en su ejército significaba que se tomaban mejores decisiones, ya fuera un oficial en el campo de batalla o un general diseñando la estrategia general de todo el ejército. Yo considero que esa fue la mayor razón por la que Alemania pudo enfrentarse a tres de los países más poderosos de Europa, y aún así no estar tan lejos de ganar.